Bueno, hoy vamos a ver de la materia Programación Orientada a Objetos 2. Vamos a hablar sobre la PO. Consiste, pues es una base teórica y tiene una amplia gama de herramientas que permite crear códigos a través de diseños orientados a objetos, la cual la convierte en una de las alternativas más adecuadas para el desarrollo de aplicaciones. La PO también se trata de transformar todo lo que vemos día a día en códigos. También se compone en varios puntos. Primero, uno de ellos después es la clase, que es un prototipo de software que puede utilizarse para crear muchos objetos iguales. Nos ponían un ejemplo que por lo menos las hieleras que uno ve en la casa pues crean varios hielitos iguales. Ese es uno de los ejemplos. Esa es la idea de la clase. Se manejan una sintaxis para generar la clase de la que estamos hablando. Acá dejamos un ejemplo, dejamos dos ejemplos para ver cómo es el código para realizarla. ¿Qué contiene una clase? Pues es un conjunto de elementos definidos que definen los objetos, son atributos o propiedades, o también son comportamientos o funciones que son métodos que manejan al objeto. Una de las palabras claves que pues debemos resaltar es estructura, ya que decimos que la clase de estructura pues es de un objeto. Forma de declarar atributos, dejamos también un ejemplo de cómo se sigue el proceso. ¿Qué es el constructor de una clase? Pues el constructor es el miembro que implementa las acciones requeridas para instalar la instancia de una clase. Sin embargo, pues también nos dice que debemos tener mucho cuidado pues al nombrarlo, los parámetros, tanto del constructor como de los métodos, pues para no confundir las variables propias de cada clase. También hablamos sobre la analogía de una clase y un objeto. Dejamos también un ejemplo pues para ver cuáles son los pasos para poderlo crear. También podemos hablar de tipos de variables que puede tener una clase. Una de ellas es la instancia, que son aquellas que se declaran dentro de una clase y que no existen hasta que se hace una instancia de clase. Entonces pues se crea un objeto. Y hay otra que es de referencia, que son aquellas que hacen referencia a otra clase. Esto se puede definir mejor diciendo que es una variable de tipo de otra clase. Y cuando se haga la instancia, tendremos un objeto dentro de otro objeto. Hablamos de clase, lógico, que esta variable se declaran antemoniendo la palabra static a su declaración. Y a diferencia de las variables de instancia, estas no necesitan que hagan instancia, o sea, que se cree un objeto, que existen desde que se las crea, perdón, desde que se crea la clase. Modificadores de acceso. Es la forma en cómo clasificamos nuestras propiedades o métodos para hacerlos visibles o invisibles a quienes usen el objeto de la clase que nosotros vamos a crear. Eh, Tenemos los modificadores de acceso, que es el de público, privado o protegido. Encapsulación. Es un mecanismo que permite a los diseñadores de tipo de datos determinar qué miembros de los tipos pueden ser utilizados por otros programadores y cuáles no. También dejamos un ejemplo, también hablamos de la herencia. Nos dice que la herencia se da cuando una clase hereda sus propiedades y métodos a otra clase. Esta segunda se convierte en una subclase y la primera clase es superior, por decir clase padre, que es decir una clase base o padre pues que le hereda sus propiedades a sus hijos o subclases. Y hasta aquí es la presentación.